El genio inesperado imagina esto. Diego Morales, hijo de un conserje, limpia silenciosamente los salones de la prestigiosa Academia Santa Clara mientras su padre trabaja en el turno nocturno, cuando tropieza con una ecuación que ha desconcertado a todo el departamento de matemáticas. Nadie espera lo que sucede después. El doctor Antonio Vargas, el arrogante jefe del departamento, se burla ante la mera sugerencia de que alguien como Diego pueda entender matemáticas avanzadas. Pero a veces el genio no viene con un título, viene con talento puro y determinación. Lo que Diego hace en los próximos 60 segundos dejará a 10 profesores sin palabras y cambiará su vida para siempre. Querido lector, si estás leyendo mi historia por primera vez, te pido humildemente que compartas desde qué lugar la estás leyendo ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte las nuevas historias que publicamos diariamente. Gracias y sumérgete en la historia completa. Las luces fluorescentes de la Academia Santa Clara zumbaban suavemente mientras Diego Morales, de 12 años, empujaba el carrito de limpieza de su padre por los impecables pasillos. Los suelos de mármol brillaban bajo la luz estéril, reflejando los retratos al óleo de distinguidos exalumnos que habían recorrido esos pasillos décadas atrás. Diego había memorizado cada rostro en esos cuadros, todos pálidos, todos privilegiados, todos a mundos de distancia de su realidad. «Quédate cerca», dijo, susurró Juan Morales, sus manos curtidas aferrando el mango de la fregona. A sus 40 años, Juan había limpiado esos salones durante 7 años, invisible para los estudiantes y profesores que apenas reconocían su existencia. «No toques nada que no debas». Diego asintió, pero sus ojos curiosos se desviaron hacia el aula de matemáticas que estaban entrando. El salón 108 era el dominio del doctor Antonio Vargas, jefe del departamento de matemáticas, quien trataba a los conserjes como muebles. El pizarrón estaba cubierto de ecuaciones complejas, algunas borradas y reescritas varias veces. Diego podía ver la frustración en los garabatos apresurados y las fórmulas tachadas. Mientras su padre vaciaba los botes de basura, Diego se sintió atraído por las ecuaciones como una polilla a la luz. Los números siempre le habían hablado de una manera que las palabras no podían. Donde otros veían caos, él veía patrones. Donde otros veían imposibilidad, él veía soluciones esperando ser descubiertas. «Diego, vámonos», llamó Juan, suavemente, mirando nervioso hacia la puerta. «Nos faltan 11 salones esta noche». Pero Diego ya estaba estudiando el pizarrón, su joven mente procesando las relaciones matemáticas. La ecuación parecía un rompecabezas con múltiples cabezas. Cada vez que alguien intentaba resolver una parte, surgían 3 complejidades más. Él podía ver dónde habían fallado los intentos previos, donde la lógica había sido abandonada por la fuerza bruta. «Papá, mira esto», susurró Diego, señalando el pizarrón. «Hijo, eso no es para nosotros», respondió Juan con firmeza, pero no sin amabilidad. «Eso es para universitarios, para doctores. Nosotros solo limpiamos alrededor». Mientras se dirigían al siguiente salón, Diego miró hacia atrás al rompecabezas sin resolver. Sus dedos ansiaban tomar un marcador para mostrar lo que veía con tanta claridad. Pero él era solo el hijo del conserje, invisible, no bienvenido y, aparentemente, incapaz de comprender conceptos tan elevados. La voz del doctor Vargas resonó desde el pasillo mientras hablaba con un colega. «Algunas personas nacen para crear conocimiento, otras para limpiar después de quienes lo hacen». La risa del profesor fue cortante y despectiva. La mandíbula de Juan se tensó, pero no dijo nada. Diego observó cómo los hombros de su padre se hundían ligeramente, el peso de la crueldad casual asentándose en surcos familiares. Este era su mundo, un mundo donde se asumía que la brillantez correlacionaba con cuentas bancarias y linajes. El doctor Antonio Vargas estaba frente al pizarrón en la sala de profesores, su cabello canoso perfectamente peinado y su expresión sombría. La ecuación que había consumido al departamento de matemáticas durante 4 semanas lo miraba fijamente como un enigma insoluble. Alrededor de la mesa de conferencias estaban sentados sus colegas, 9 profesores más que representaban décadas de logros académicos combinados. «Señoras y señores», comenzó Vargas, ajustando sus gafas de montura fina, «nos enfrentamos
a nuestro Waterloo. Esta ecuación ha derrotado todos los enfoques que hemos intentado. La doctora Elena Ramírez, de 49 años y perpetuamente seria, se inclinó hacia adelante. La complejidad es sin precedentes, Antonio. Hemos probado métodos analíticos, aproximaciones numéricas, incluso asistencia computacional. Nada produce una solución completa. El doctor Miguel Torres, especialista en geometría, bamboleó su bolígrafo con impaciencia. Tal vez estamos pensando demasiado. A veces, las soluciones más elegantes son las más simples. Simple, se burló la doctora Carmen López, su voz cargada de desdén. Miguel, esto no es un problema de álgebra de secundaria. Esta ecuación involucra cálculo avanzado, teoría de números y conceptos matemáticos abstractos que desafiarían a estudiantes de posgrado. El doctor Javier Ruiz asintió en acuerdo. Carmen tiene razón, estamos lidiando con algo que requiere años de formación especializada para siquiera comprenderlo, mucho menos resolverlo. La ecuación se extendía por el pizarrón como un monstruo matemático, de 0 a sin x, cos, x, de 1, k sin x, de x2 y, desde n0 a infinito, menos 1, k, 2n1, la integración sola requería dominio de funciones elípticas. Vargas continuó, su voz adoptando el tono autoritario que había intimidado a estudiantes durante décadas. Y la componente de serie infinita. Eso es análisis de nivel de posgrado. La doctora Isabel Fernández te enseñaba trigonometría, negó con la cabeza lentamente. He consultado con colegas en Stanford y Oxford. Incluso ellos están desconcertados, lo que nos lleva a una conclusión aleccionadora, anunció Vargas, su pecho hinchado de orgullo académico. Si 10 profesores con nuestra experiencia combinada no pueden resolver esta ecuación, es seguro decir que nadie sin títulos avanzados en matemáticas podría siquiera comenzar a entenderla. El doctor Luis García, profesor de física, alzó una ceja. Eso parece una generalización bastante amplia. Antonio, lo es, desafió Vargas. Esta ecuación requiere comprensión de conceptos que no se enseñan hasta el posgrado. La notación misma sería extraña para cualquiera sin formación matemática formal. La doctora Ana Martínez, especialista en matemáticas aplicadas, asintió pensativamente. Antonio tiene un punto. El conocimiento previo requerido es enorme. Cálculo vectorial, análisis real, variables complejas. No son temas que se aprendan casualmente. Exacto, interrumpió López. Las matemáticas no son un campo democrático donde el talento natural pueda sustituir una educación rigurosa. Es una disciplina que requiere años de aprendizaje estructurado, tutoría adecuada y orientación institucional. El doctor Pablo Sánchez, profesor de matemáticas puras, se acarició la barba. Estamos viendo el equivalente matemático de pedirle a alguien que realice una cirugía cerebral sin escuela de medicina, o esperar que un conserje entienda física cuántica, añadió Vargas con una risita que los demás compartieron. La doctora Clara Domínguez, de 57 años, la profesora más veterana, habló con tranquila autoridad. Quizás nuestra incapacidad para resolver esta ecuación no es un fracaso. Tal vez sea simplemente prueba de que algunos problemas existen en la frontera misma del entendimiento matemático humano. Bien dicho, Clara, acordó Vargas. Esta ecuación servirá como un excelente recordatorio para nuestros estudiantes sobre la importancia de la humildad ante la complejidad matemática. Cuando la reunión terminó, ninguno de los profesores notó el carrito de limpieza estacionado fuera de la puerta ligeramente abierta, ni al joven que había escuchado cada palabra con creciente determinación. El reloj de pie en el pasillo principal dio la medianoche mientras Diego y su padre se dirigían al ala de matemáticas. La academia se sentía diferente por la noche, menos imponente, más misteriosa. Las sombras danzaban en las paredes, y el silencio solo se rompía por el leve chirrido de las ruedas del carrito y el zumbido distante del sistema de calefacción. Salón 108 otra vez, murmuró Juan, sacando su llave maestra. El aula del doctor Vargas. Trata de no quedarte mirando esas ecuaciones esta noche, dijo, pero Diego no pudo evitarlo. En el momento en que entraron al salón, sus ojos fueron directos al pizarrón. Allí estaba la ecuación de la que había oído hablar a los profesores. Incluso en la tenue luz, podía ver su complejidad,
su estructura aparentemente imposible que había derrotado a 10 mentes brillantes. Juan comenzó su rutina, vaciando la basura, limpiando superficies, ordenando sillas. Diego tomó un trapo y fingió limpiar el alféizar de la ventana, pero su atención estaba completamente enfocada en el rompecabezas matemático frente a él. La ecuación parecía respirar en el pizarrón, sus símbolos y operadores formando un lenguaje que hablaba directamente a la comprensión intuitiva de Diego sobre los números. Mientras los profesores veían complejidad, Diego veía patrones. Donde ellos encontraban confusión, él descubría ritmo. «Papá», susurró Diego, «¿puedo preguntarte algo?» «¿Qué es, hijo?», respondió Juan, sin levantar la vista de su limpieza. «¿Crees que las personas inteligentes nacen inteligentes o se vuelven inteligentes?» Juan hizo una pausa, considerando la pregunta con seriedad. «Creo», dijo lentamente, «que Dios le da a cada persona diferentes dones. Algunos son buenos con las manos, otros con el corazón, algunos con la mente. El truco es descubrir cuál es tu don y no dejar que nadie te diga que no vale nada». Diego absorbió esta sabiduría mientras estudiaba la ecuación. Su padre solo había completado hasta 8º grado antes de empezar a trabajar para mantener a su familia. Pero Diego siempre lo había considerado la persona más sabia que conocía. ¿Y si alguien tuviera un don, pero nadie le creyera?, preguntó Diego. «Entonces esa persona tendría que creer en sí misma el doble de fuerte», respondió Juan, mirando finalmente a su hijo. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo estaba pensando», dijo Diego, pero su mente estaba acelerada. La ecuación no era tan imposible como los profesores pensaban. Ellos la abordaban como una fortaleza, intentando derribar sus muros con fuerza bruta. Pero Diego veía otro camino, uno que rodeaba la complejidad en lugar de atravesarla. «Voy a terminar en el laboratorio de química», dijo Juan. «Quédate aquí y no toques nada que no debas». Solo en el aula, Diego se acercó al pizarrón. Su pequeña mano tembló mientras alcanzaba un borrador, pero se detuvo. No podía arriesgarse a alterar el trabajo del profesor. En cambio, encontró un pedazo de papel del bote de reciclaje y un lápiz gastado. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, Diego comenzó a trabajar. No atacó la ecuación directamente. En cambio, la descompuso en partes más manejables. Donde los profesores veían un problema de integración complejo, Diego reconoció un patrón similar a uno que había encontrado en un viejo libro de cálculo que halló en el basurero detrás de la biblioteca. Su enfoque era poco convencional, saltándose varios pasos que la tradición académica consideraría esenciales. Pero poco convencional no significaba incorrecto. Diego siempre había pensado diferente sobre las matemáticas, viendo conexiones que otros pasaban por alto, encontrando atajos que otros no podían imaginar. A medida que pasaban los minutos, el lápiz de Diego se movía más rápido por el papel. La solución se revelaba como una fotografía desarrollándose en un cuarto oscuro. Cada paso llevaba naturalmente al siguiente, la lógica matemática fluyendo como agua encontrando su camino cuesta abajo. Cuando Juan regresó 20 minutos después, encontró a Diego mirando su papel con ojos abiertos. «¿Estás bien?», dijo. Diego levantó la vista. En su joven rostro una mezcla de emoción e incredulidad. «Papá, creo que lo resolví». Diego miró el papel en sus manos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que su padre podía oírlo desde el otro lado del salón. La solución estaba ante él como un secreto revelado, elegante en su simplicidad, pero profunda en sus implicaciones. Había hecho lo que 10 profesores no pudieron. Pero ¿cómo podría probarlo? La clave había sido reconocer que la ecuación no era tan compleja como parecía. Los profesores la habían tratado como un problema monolítico cuando en realidad eran 2 problemas separados disfrazados de uno solo. Aplicando una técnica de sustitución que había aprendido de un libro de matemáticas avanzadas que tomó prestado de la biblioteca pública, Diego había podido separar los componentes y resolverlos individualmente. Su método no era convencionalmente académico, era intuitivo, creativo y completamente fuera del marco académico en el que los profesores estaban atrapados, mientras ellos estaban limitados por procedimientos formales y protocolos establecidos. Diego había abordado el problema con ojos frescos y una mente libre. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Juan,
notando la intensa concentración de su hijo. Diego dudó. ¿Cómo podría explicar que había resuelto un problema de matemáticas de nivel de posgrado? ¿Cómo podría hacer que su padre entendiera que la ecuación en el pizarrón, la que había desconcertado a todo un departamento de doctores, había revelado sus secretos a un niño de 12 años sin formación formal? Es solo algo de matemáticas, papá, respondió Diego en voz baja. Pero no era solo algo de matemáticas, era prueba de que la brillantez no podía confinarse a las aulas ni limitarse por diplomas. Era evidencia de que, a veces, las percepciones más profundas venían de las fuentes más inesperadas. Diego miró su solución nuevamente, revisando cada paso. La integración había sido complicada, pero no imposible. La serie infinita había requerido cierta manipulación creativa, pero el patrón había surgido claramente una vez que lo abordó desde el ángulo correcto. Cada cálculo era correcto, cada paso lógico era sólido. Pensó en los comentarios despectivos del Dr. Vargas, en cómo los profesores se habían reído de la idea de que alguien sin títulos avanzados pudiera entender su trabajo. Habían creado un club exclusivo basado en credenciales en lugar de capacidad, protegiendo su territorio con arrogancia académica en lugar de honestidad intelectual. Pero Diego sabía que tenías razón, los números no mentían, y la solución era hermosa en su completitud. Respondía a cada aspecto de la ecuación original mientras ofrecía ideas que podrían llevar a descubrimientos aún más avanzados. Debemos irnos, hijo, dijo Juan suavemente. Se hace tarde, y tienes escuela mañana. Diego dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su bolsillo. Mañana sería otro día, un día en el que tendría que decidir si permanecer invisible o dar un paso hacia la luz. La solución en su bolsillo era más que solo matemáticas. Era una llave que podría abrir puertas que nunca había imaginado cruzar. Mientras recogían los suministros de limpieza y se preparaban para dejar el salón 108, Diego dio un último vistazo al pizarrón. La ecuación sin resolver lo miraba, burlándose de los profesores que habían sido derrotados por su complejidad. Pero Diego conocía su secreto ahora. Llevaba la respuesta en su bolsillo como un tesoro escondido, esperando el momento adecuado para revelar lo que había descubierto en las horas tranquilas de la noche. La pregunta que lo atormentaba no era si su solución era correcta. Sabía que lo era. La pregunta era si alguien creería que el hijo del conserje había triunfado donde 10 profesores habían fallado. Lucía Gómez llegó temprano a la clase de cálculo avanzado del Dr. Vargas, esperando repasar sus apuntes antes de la lección matutina. Como una joven de 16 años que había ingresado a clases de nivel universitario, estaba acostumbrada a ser la persona más joven en entornos académicos, pero nada la había preparado para lo que descubrió al entrar al salón 108. Allí, esparcido en el suelo cerca del pizarrón, había un pedazo de papel arrugado cubierto de cálculos matemáticos. La curiosidad de Lucía pudo más que ella, y alisó el papel para examinar su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba viendo, una solución completa a la ecuación que había estado atormentando a la facultad. Durante semanas, la letra era infantil, los trazos de lápiz ligeros e inseguros, pero las matemáticas eran impecables. Alguien había resuelto la ecuación imposible, y su trabajo estaba tirado en el suelo del aula como basura. Señorita Gómez, la voz del Dr. Vargas cortó el silencio matutino mientras entraba al aula con la doctora Ramírez y la doctora Fernández. Está aquí temprano, Dr. Vargas, dijo Lucía, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Encontré esto. Alguien resolvió su ecuación. La expresión de Vargas pasó de una leve curiosidad a una sospecha aguda mientras examinaba el papel. La solución era, en efecto, correcta, pero la presentación estaba completamente equivocada. Sin notación académica adecuada, sin teoremas citados, sin pruebas formales, solo intuición matemática cruda traducida en símbolos. ¿Dónde encontraste esto exactamente?, exigió Ramírez, su voz fría con acusación. Justo aquí, en el suelo, respondió Lucía. Estaba arrugado como si alguien lo hubiera desechado. El rostro de Vargas se oscureció mientras procesaba las implicaciones. Esto es o una broma elaborada o alguien ha estado accediendo a materiales que no debería. Los conserjes estuvieron aquí anoche, observó Fernández. En ese momento,
Diego apareció en la puerta con su padre. Juan estaba entregando suministros de limpieza olvidados al armario del pasillo, y Diego lo había acompañado como solía hacer antes de que comenzara la escuela. ¡Tú! La voz de Vargas retumbó en el aula. «Ven aquí de inmediato». Diego se acercó con vacilación, sintiendo la hostilidad en la habitación, pero sin entender su origen. Su padre lo siguió de cerca, su rostro marcado por la preocupación. «¿Escribiste esto?», exigió Vargas, empujando el papel hacia Diego. Diego reconoció su propia letra de inmediato. Su solución, su hermosa y elegante solución, estaba siendo sostenida como evidencia de un crimen. «Yo, sí, señor, que lo hice», admitió Diego. «No», susurró Juan con urgencia, pero ya era demasiado tarde. Ramírez dio un paso adelante, su voz cargada de desdén. «¿Entonces admites haber vandalizado nuestro aula y robado propiedad intelectual?» «No, robé nada», protestó Diego. «Solo miré la ecuación y…» «¿Y qué?», interrumpió Fernández. «Resolviste mágicamente lo que 10 profesores no pudieron. ¿Esperas que creamos que un niño de 12 años, sin formación matemática formal, pudo lograr lo que nosotros no?» Juan se acercó protectoramente a su hijo. «Doctor Vargas, por favor, si ha habido algún malentendido». «El único malentendido», espetó Vargas, «es pensar que personas como ustedes pertenecen a espacios académicos. Esta ecuación requiere años de estudio avanzado para siquiera comprenderla». «Pero yo la resolví», dijo Diego en voz baja, apenas audible. La sala estalló en risas adultas, crueles, despectivas y devastadoras. Ramírez negó con la cabeza, con disgusto. «La audacia es asombrosa. No solo vandaliza nuestro aula, sino que tiene el descaro de reclamar crédito por un trabajo que claramente ha sido copiado de alguna parte». «¿De dónde copiaste esto?», exigió Fernández. «¿De qué libro de texto de posgrado? ¿De qué fuente en línea? Lo descubriremos, y cuando lo hagamos, estarás expulsado de este campus permanentemente». Diego sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No lo copié de ninguna parte. Lo resolví yo mismo». «Imposible», declaró Vargas con rotundidad. «Saquen a este niño de mi aula antes de que llame a seguridad». Mientras Juan guiaba a su hijo fuera, Diego escuchó la voz de Ramírez detrás de ellos. «Algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar en el mundo». El papel arrugado permaneció en las manos de Vargas. La prueba de Diego, su momento de brillantez, reducido a evidencia de una presunta decepción. A la mañana siguiente, Diego estaba sentado en una dura silla de madera fuera de la oficina del director López, sus piernas apenas tocando el suelo. La puerta de caobas se alzaba ante él como una puerta hacia el juicio, y la atmósfera formal del ala administrativa lo hacía sentir más pequeño que nunca. Juan estaba a su lado, su ropa de trabajo recién planchada, pero aún marcándolo como un extraño en este mundo de privilegio académico. El director, Eduardo López, salió de su oficina exactamente a las 9 de la mañana. Su traje gris impecable y su expresión severa. Detrás de él desfilaron el tribunal matemático, Vargas, Ramírez, Torres y López, sus rostros unidos en desaprobación. «Señor Morales», se dirigió López a Juan con fría formalidad, «su hijo está acusado de ingresar sin autorización a áreas académicas, vandalizar propiedad escolar y deshonestidad académica». «Señor», comenzó Juan, su voz firme a pesar de su nerviosismo, «Diego es un buen chico. Nunca ha estado en problemas antes». «Los buenos chicos», interrumpió Vargas, «no irrumpen en aulas y desfiguran pizarrones con garabatos sin sentido». «No irrumpí», protestó Diego. «Estaba ayudando a mi papá a limpiar, y no escribí en su pizarrón. Usé mi propio papel». Ramírez se inclinó hacia adelante, su voz afilada por la acusación. «Entonces, admites haber estado en el aula fuera de horario, accediendo a materiales destinados a estudios de posgrado e intentando resolver problemas mucho más allá de tu comprensión». «No intenté resolverlo», respondió Diego en voz baja. «Lo resolví». El silencio que siguió fue ensordecedor. Torres fue el primero en hablar, su voz llena de ira incrédula. «La pura arrogancia de esa declaración es impresionante. Estás afirmando haber resuelto una ecuación que ha derrotado a profesores con décadas de experiencia». El director López estudió el papel arrugado que Vargas había traído como evidencia. «Joven»,
Comprendes la gravedad del fraude académico. Entiendes lo que significa reclamar el trabajo de alguien más como propio. Pero es mi trabajo, insistió Diego, su voz haciéndose más fuerte. Puedo explicar cada paso si me dejan. López rió amargamente. Explicar. Apenas puedes alcanzar el pizarrón, mucho menos entender los principios matemáticos involucrados. Esta ecuación requiere conocimiento de cálculo avanzado, análisis complejo y matemáticas teóricas que no se enseñan hasta el posgrado. Quizás, sugirió Vargas con precisión maliciosa. El joven Diego encontró esta solución en la extensa biblioteca personal de su padre. El insulto implícito golpeó a Juan como un golpe físico, pero mantuvo su dignidad. Mi hijo lee todo lo que puede encontrar. Siempre lo ha hecho, desde pequeño. Leer libros ilustrados no es preparación para matemáticas de nivel de posgrado, observó Ramírez fríamente. Diego sintió el peso de su incredulidad colectiva presionándolo como una fuerza física. Estas personas educadas, con credenciales, supuestamente inteligentes, no podían concebir que alguien como él pudiera poseer una verdadera habilidad matemática. Déjenme probarlo, dijo Diego de repente, su voz cortando su charla despectiva. ¿Probar qué?, preguntó el director López. Déjenme probar que lo resolví yo mismo. Denme otra ecuación, algo similar, y la resolveré aquí, ahora mismo. Los profesores intercambiaron miradas de incredulidad divertida. La sonrisa de Vargas fue particularmente cruel. Muy bien, dijo, levantándose de su silla. Veamos exactamente cuánto daño podemos hacer a esta ilusión. Pero mientras se dirigía al pizarrón en la oficina del director, Diego sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Finalmente, alguien estaba dispuesto a probarlo en lugar de simplemente descartarlo. No sabía que Vargas ya estaba planeando presentarle una ecuación tan compleja, tan deliberadamente imposible, que su inevitable fracaso proporcionaría entretenimiento para la facultad y una lección de humildad para el hijo del conserje, se atrevía a soñar por encima de su posición. La noticia del juicio matemático se había extendido entre la facultad como un incendio forestal y para las 10 de la mañana, los 10 profesores se habían reunido en la sala de conferencias ampliada del director López. Vinieron como testigos de lo que esperaban sería una humillación rápida y decisiva, un momento educativo sobre la importancia de conocer el lugar de uno en la jerarquía académica. Vargas estaba frente al gran pizarrón, marcador en mano, prácticamente brillando de anticipación. Señoras y señores, anunció a sus colegas, estamos a punto de presenciar el espectacular choque de la pretensión con la realidad. Diego estaba sentado en la mesa de conferencias, su pequeño cuerpo empequeñecido por los enormes muebles de roble. A su alrededor, 10 de las mentes más educadas del Estado estaban dispuestas como un jurado, sus expresiones variando desde la diversión hasta la hostilidad abierta. Joven, comenzó Vargas, su voz goteando falsa cortesía. Dado que afirmas poseer habilidades matemáticas tan notables, voy a presentarte una ecuación que desafiaría a un candidato doctoral. Se volvió hacia el pizarrón y comenzó a escribir de 0 a 2 y sin 5x, cos, 7x, x1, de xd, n1 a infinito, menos 1, ln, n, cn. La ecuación se extendía por el pizarrón como un monstruo matemático, su complejidad diseñada para intimidar y humillar. Ramírez sonrió con cruel satisfacción. Esta integración requiere técnicas avanzadas en cálculo, análisis complejo y convergencia de series infinitas que toman años dominar. Además, añadió Ruiz, la complejidad computacional por sí sola requeriría software especializado. López asintió en acuerdo. Incluso identificar qué principios matemáticos aplicar requiere una formación de nivel de posgrado extensiva. Diego estudió la ecuación en silencio, su joven mente procesando los símbolos y relaciones. Los profesores lo observaban expectantes, esperando el momento inevitable en que rompería en llanto o admitiría su engaño. Pero Diego no estaba intimidado. Donde los profesores veían una complejidad deliberada, él veía patrones familiares. La integración, aunque desafiante, seguía principios que había encontrado en sus estudios autodirigidos. La serie infinita era similar a otras con las que había trabajado antes. ¿Puedo tener papel?, preguntó Diego con calma. García, que había permanecido escéptico pero no hostil,
Deslizó una libreta legal por la mesa. «Tómate tu tiempo», dijo, aunque su tono sugería que esperaba que esto terminara rápidamente. Diego comenzó a trabajar, su lápiz moviéndose constantemente. Por el papel. En lugar de atacar la ecuación directamente, la descompuso en partes componentes, aplicando técnicas de sustitución y manipulaciones de series que simplificaban la estructura compleja. A medida que pasaban los minutos, las expresiones de los profesores comenzaron a cambiar. La sonrisa confiada de Vargas se desvaneció mientras observaba a Diego trabajar con intensidad enfocada. Fernández se inclinó hacia adelante, intentando ver qué enfoque estaba tomando el chico. «Realmente está», susurró Martínez a Sánchez, «realmente está progresando». 20 minutos después, Diego dejó su lápiz y levantó la vista hacia la facultad reunida. «Creo que lo tengo». Vargas se acercó a examinar el trabajo de Diego, su rostro palideciendo mientras procesaba lo que veía. La solución no solo era correcta, sino elegante, utilizando técnicas avanzadas que eran creativas y matemáticamente sólidas. Esto es imposible», susurró Vargas. Domínguez, la profesora más veterana, tomó el papel de las manos temblorosas de Vargas. Sus ojos se abrieron mientras revisaba el trabajo de Diego. «Antonio», dijo en voz baja, «esta solución no solo es correcta, es brillante». García se levantó y se acercó al pizarrón. «Diego, ¿puedes explicar cómo abordaste la integración?» Durante los siguientes 30 minutos, Diego guió a los profesores a través de su solución, respondiendo a sus preguntas cada vez más técnicas con confianza y precisión. Con cada explicación, la realidad de la situación se volvía innegable. El hijo del conserje no solo había resuelto su ecuación, había demostrado una habilidad matemática que superaba a muchos de sus estudiantes de posgrado. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. 10 profesores con sus siglos combinados de educación y experiencia estaban mirando a un niño de 12 años que acababa de destrozar todas las suposiciones que tenían sobre la inteligencia, la habilidad y la jerarquía social. El director López fue el primero en encontrar su voz. «Quizás», dijo lentamente, «necesitamos reconsiderar nuestra evaluación inicial de la situación». La sala de conferencias se había transformado de un tribunal en algo parecido a un seminario de matemáticas, con Diego en el centro explicando su enfoque a profesores cada vez más fascinados. Vargas estaba sentado en un silencio atónito, su visión del mundo desmoronándose con cada demostración del talento matemático de Diego. «¿Dónde aprendiste estas técnicas?», preguntó Domínguez, su voz llena de curiosidad genuina en lugar de escepticismo. Diego se movió incómodo en su silla. «Libros, principalmente. La biblioteca pública tiene algunos textos de referencia antiguos, y a veces», miró a su padre con nerviosismo, «encuentro libros que la gente tira». «¿Tira?», preguntó Martínez incrédula. «Sí», continuó Diego, ganando confianza. «Los contenedores detrás del edificio de matemáticas de la universidad. Los estudiantes desechan sus libros de texto al final de los semestres. Encontré libros de cálculo o álgebra lineal y incluso algunos textos de análisis de nivel de posgrado». García se inclinó hacia adelante. «¿Y te enseñaste a ti mismo con esos libros descartados?» «Empecé con álgebra básica cuando tenía 8 años», explicó Diego. «Encontré un libro de texto desgastado en una venta de garaje por 50 centavos. Mi papá me lo compró, pensando que podría ayudar con mis tareas escolares». Juan Morales asintió, su orgullo comenzando a superar su nerviosismo. El chico siempre ha sido diferente con los números. Podía resolver problemas matemáticos en su cabeza antes de que pudiera atarse los zapatos correctamente. «¿Pero cómo progresaste a conceptos tan avanzados sin instrucción formal?», preguntó Sánchez, su curiosidad académica superando su incredulidad inicial. Diego sonrió tímidamente. «Solo seguí buscando libros más difíciles. Cuando no entendía algo, volvía a la biblioteca y encontraba libros que explicaban lo básico. Luego trabajaba desde ahí». Fernández, que había estado revisando silenciosamente las soluciones de Diego, habló de repente. «Diego, ¿has encontrado geometría diferencial en tus estudios?» «Algo», respondió Diego. «Encontré un libro de texto parcial sobre cálculo tensorial. Le faltaban los primeros 3 capítulos,
pero pude seguir la mayoría de los conceptos. Los profesores intercambiaron miradas de asombro. García se volvió hacia sus colegas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo? Este joven ha creado, esencialmente, su propia educación de nivel de posgrado con materiales descartados y referencias de la biblioteca. Más que eso, añadió Domínguez pensativamente, ha desarrollado enfoques para resolver problemas que son refrescantemente poco convencionales. Sus métodos no están limitados por los marcos académicos tradicionales. Vargas finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. Diego, la ecuación que resolviste ayer, ¿cuánto tiempo te tomó? Unos 20 minutos, respondió Diego honestamente. Tal vez 25. Tuve que trabajar la sustitución con cuidado. 20 minutos, repitió Vargas, su rostro pálido. Nosotros pasamos 4 semanas en esa ecuación. Estaban intentando resolverla de la manera difícil, explicó Diego, sus instintos naturales de enseñanza emergiendo. Si la abordas como 2 problemas separados en lugar de una integración compleja, se vuelve mucho más manejable. López, que había sido una de las críticas más duras de Diego, lo miró con una mezcla de asombro y vergüenza. Diego, te debo una disculpa. Todos lo hacemos. ¿Por qué? Preguntó Diego, genuinamente confundido. ¿Por qué? Dijo Martínez en voz baja. Te juzgamos por tu edad, tu origen y la ocupación de tu padre, en lugar de darte una oportunidad de mostrarnos tus habilidades. El director López, que había estado escuchando el intercambio con creciente comprensión, lo carraspeó. Parece que tenemos una situación bastante extraordinaria entre manos. Vargas miró alrededor de la sala. Sus colegas, viendo su propia vergüenza reflejada en sus rostros, habían estado a punto de destruir algo precioso con su arrogancia y prejuicio. Un prodigio matemático había estado escondido a plena vista y casi lo habían expulsado por su crueldad despectiva. Diego, dijo Vargas lentamente, creo que necesitamos discutir tu futuro. La sala de conferencias del director López se sentía como un tribunal, pero esta vez los profesores eran los juzgados. La evidencia de su prejuicio y mala conducta profesional yacía esparcida sobre la mesa en forma de las brillantes soluciones de Diego y el fracaso institucional que representaban. Permítanme entender esto correctamente, dijo el director López, su voz cargada de autoridad administrativa. 10 profesores, que representan nuestro departamento más prestigioso, acusaron a un niño de 12 años de fraude académico porque no podían creer que fuera capaz de resolver problemas matemáticos que los habían derrotado. Vargas se movió incómodo en su asiento. Eduardo, en nuestra defensa, la situación era muy inusual. Inusual, interrumpió López. Antonio, lo inusual es el espectáculo de académicos adultos humillando públicamente a un niño y a su padre, basándose en suposiciones sobre su clase social y formación educativa. Ramírez intentó intervenir. No teníamos forma de saber, tenían todas las formas de saber, cortó López. Podrían haber probado sus habilidades antes de hacer acusaciones. Podrían haber abordado la situación con curiosidad en lugar de desprecio. En cambio, eligieron proteger sus egos a expensas de la decencia humana básica. Diego observó los procedimientos con ojos abiertos, aún luchando por procesar cuán rápido había cambiado su mundo. Menos de 2 horas atrás, había estado enfrentando la expulsión y la desgracia. Ahora, 10 profesores estaban siendo reprendidos por el director por su trato hacia él. Además, continuó López, este incidente plantea preguntas serias sobre nuestra cultura institucional y compromiso con la excelencia educativa. ¿Cuántos otros individuos talentosos hemos pasado por alto o descartado porque no encajaban con nuestras nociones preconcebidas de lo que parece un genio? García, que había sido relativamente solidario durante toda la prueba, habló. Eduardo, creo que necesitamos enfocarnos en avanzar de manera constructiva. Diego ha demostrado una habilidad matemática extraordinaria que merece nuestro apoyo, no nuestra resistencia. ¿De acuerdo?, respondió López. Pero primero, quiero escuchar de cada uno de ustedes. Quiero entender cómo 10 personas supuestamente educadas pudieron cometer colectivamente un error de juicio tan profundo. Uno por uno, los profesores enfrentaron su comportamiento. López admitió haber dejado que sus suposiciones sobre la clase social nublaran su juicio profesional. Fernández reconoció que había estado más preocupada por proteger el prestigio del departamento que por buscar la verdad. Ruiz confesó
que había seguido a la multitud en lugar de pensar de manera independiente. Vargas, como jefe del departamento, enfrentó el escrutinio más duro. Antonio, dijo López fríamente, tu liderazgo en este departamento ha creado un entorno donde el prejuicio se disfrazó de estándares académicos. ¿Eso termina hoy? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Vargas, aunque su tez pálida sugería que ya lo sabía. Digo que, con efecto inmediato, tomarás una licencia mientras la Junta revisa tu conducta. El doctor García servirá como jefe interino del departamento. La sala quedó en silencio, excepto por la brusca inspiración de Vargas. Su carrera, construida en décadas de logros académicos y políticas institucionales, se desmoronaba por su trato al hijo del conserje. En cuanto al resto de ustedes, continuó López, participarán en capacitaciones obligatorias sobre sensibilidad y educación en diversidad. Esta institución no tolerará el tipo de comportamiento discriminatorio que han mostrado. Juan Morales, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de los procedimientos, finalmente habló. Señor López, señor, aprecio su apoyo, pero no quiero que mi hijo esté en un lugar donde no es querido. Señor Morales, respondió López con genuino calor, le aseguro que Diego no solo es querido aquí, es necesario. Esta institución existe para nutrir mentes excepcionales, sin importar su origen o circunstancias. Diego miró alrededor de la sala a los rostros de los profesores que lo habían descartado tan cruelmente solo horas antes. Algunos parecían avergonzados, otros pensativos, y algunos parecían genuinamente ansiosos por enmendarse. La pregunta ahora, anunció López, es cómo podemos servir mejor las necesidades educativas de Diego y asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a ocurrir. 3 meses después, Diego Morales estaba sentado en la primera fila del seminario de cálculo avanzado del doctor García, rodeado de estudiantes universitarios que inicialmente habían sido escépticos de su presencia, pero que rápidamente aprendieron a respetar sus percepciones matemáticas. La transformación había sido notable no solo para Diego, sino para toda la comunidad de la Academia Santa Clara. La integración del joven prodigio en el programa de matemáticas avanzadas había procedido sin problemas bajo la tutoría de García. A diferencia de su predecesor, García abordaba la educación con curiosidad e inclusividad, creando un entorno donde el trasfondo poco convencional de Diego era visto como un activo en lugar de un obstáculo. Diego, dijo García durante el seminario, ¿te importaría compartir tu enfoque para esta ecuación diferencial con la clase? Diego se levantó con confianza y se acercó al pizarrón. Ya no era el niño asustado acusado de fraude, su solución era elegante y creativa, demostrando el tipo de pensamiento matemático intuitivo que no se podía enseñar en aulas tradicionales. Lucía Gómez, ahora una de las amigas más cercanas de Diego en el programa, levantó la mano. Eso es brillante. Diego nunca hubiera pensado en usar esa técnica de sustitución. Los otros estudiantes asintieron en acuerdo. Diego había ganado su respeto a través de su habilidad matemática y su genuina humildad. Ayudaba a los compañeros, que luchaban sin condescendencia, y abordaba cada problema con un entusiasmo contagioso. Después de la clase, Diego caminó por los pasillos de la Academia Santa Clara con una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Los retratos de los exalumnos distinguidos ya no parecían intimidantes, representaban posibilidades en lugar de barreras. «Hijo», llamó Juan desde el pasillo, su voz llena de orgullo. Juan seguía trabajando como conserje en la academia, pero su rol había evolucionado. El director López lo había promovido a jefe de instalaciones y lo había animado a completar su certificado de secundaria, que estaba terminando con la entusiasta tutoría de Diego. «¿Cómo estuvo la clase hoy?», preguntó Juan mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Increíble», respondió Diego honestamente. «El doctor García nos presentó ecuaciones diferenciales parciales y creo que descubrí un nuevo enfoque para resolverlas. Juan negó con la cabeza maravillado. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real». La academia había establecido el fondo de becas Diego Morales para identificar y apoyar a otros estudiantes con talento matemático de orígenes subrepresentados. La partida de Vargas había desencadenado una revisión exhaustiva de las prácticas del departamento
llevando a reformas significativas en cómo la institución abordaba la diversidad y la inclusión. García salió del edificio cargando un montón de papeles. Juan, Diego, perfecto momento. Quería compartirles una noticia. ¿Qué es, doctor García?, preguntó Diego. Acabo de recibir noticias de MIT. Están interesados en que participes en su programa de verano de matemáticas para estudiantes excepcionales. Sería una beca completa, incluyendo viaje y alojamiento. Los ojos de Diego se abrieron con emoción, pero miró a su padre en busca de aprobación. Juan sonrió ampliamente. Hijo, eso suena como una oportunidad increíble. Mientras llegaban al coche, Diego reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. La ecuación que había iniciado todo ahora colgaba enmarcada en la oficina de García, no como un monumento a su logro, sino como un recordatorio de la importancia de reconocer el talento donde quiera que se encuentre. Papá, dijo Diego mientras conducían a casa, ¿crees que las cosas pasan por una razón? Creo, respondió Juan pensativamente, que a veces el mundo nos prueba para ver si somos lo suficientemente valientes para mostrar quiénes somos realmente. ¿Fuiste lo suficientemente valiente para resolver esa ecuación? Y más importante, ¿fuiste lo suficientemente valiente para defenderte cuando nadie te creía? Diego sonrió, pensando en el programa de verano en MIT y en todos los descubrimientos matemáticos que le esperaban. Había aprendido que el genio no se trataba de dónde venías o qué títulos tenías, se trataba de curiosidad, persistencia y el coraje para desafiar suposiciones. El hijo del conserje había cambiado su vida para siempre, pero más importante, había cambiado las vidas de todos a su alrededor, demostrando que la brillantez podía surgir de los lugares más inesperados y transformar comunidades enteras en el proceso. Querido amigo, la historia de Diego nos recuerda que el talento y la brillantez no están confinados a orígenes prestigiosos o educaciones costosas. En cada comunidad hay joyas ocultas, mentes jóvenes con un potencial extraordinario esperando ser descubiertas y nutridas. Con demasiada frecuencia, juzgamos a las personas por sus circunstancias en lugar de sus capacidades. Pasamos por alto al hijo del conserje mientras celebramos a la hija del profesor, olvidando que la inteligencia se distribuye igualmente entre todas las personas, sin importar raza, clase o estatus social. El viaje de Diego nos enseña a mirar más allá de las apariencias superficiales y dar a todos una oportunidad de brillar. Cada niño merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la importancia de reconocer el talento en lugares inesperados, por favor comparte tu apoyo y suscríbete para más historias inspiradoras que celebran el potencial extraordinario dentro de las personas comunes. Juntos, podemos construir un mundo más inclusivo donde cada Diego tenga la oportunidad que merece.